versículo 17. Rápidamente, amado. Éxodo 30, verso 17. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? ¿Sí o no? Hoy los niños no van a subir. Les vamos a pedir, por favor, un favor bien grande. Mantenga a su hijo ahí. Mantenga a su hijo cerca de usted, que no esté corriendo, que no esté. Por favor, manténgalo cerquita de usted, ¿ok? Ahorita no es tiempo de jugar. Éxodo capítulo 30, versículo 17. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman al Señor? Ok, dice la Biblia: habló más el Señor a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con sus bases de bronce. ¿Para qué dice la Escritura? No sé si me pudiera ayudar con la luz, hermano Arturo, apagando la luz de aquí, por favor. Será para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Nada más préndala de allá, no sea malo. El altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos, y ¿qué más? Y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida al Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Digan conmigo: para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Ok, ya acabamos de ver el altar del holocausto. A ver, Cristian, si me puedes ayudar con la de la fuente de bronce. Y la enseñanza que vamos a iniciar en esta semana, de hecho son dos enseñanzas, esta y la que viene, que son enseñanzas muy bonitas, enseñanzas que van directamente a nuestro corazón como ministros del Señor. Hoy, si tú eres ministro del Señor, hoy si tú eres una persona que sabes y entiendes lo que es servir a Cristo Jesús, vas a entender perfectamente cuál es el propósito de Dios por el cual tú vienes a este lugar y por el cual tú ministras la palabra y ministras a nuestro Señor y Rey. La Biblia nos habla de una fuente de bronce. La Biblia nos habla de una fuente de bronce. Esta fuente de bronce se encontraba entre el altar del holocausto y el tabernáculo de reunión, o la entrada del tabernáculo de reunión. Esta es una maravillosa enseñanza, de verdad, la de la fuente de bronce. ¿Por quién era utilizada esta fuente? Acabamos de leer. ¿Quién utilizaba esta fuente? ¿Quién utilizaba esta fuente? Los sacerdotes hijos de Aarón, ¿verdad? Recuerdan que a Aarón se le dio el sacerdocio. Toda la liturgia es la mecánica que se lleva a cabo dentro del desarrollo del culto. Eso es liturgia. Toda la mecánica que se lleva a cabo, todos los eventos que se llevan a cabo, o todo el programa, si lo quieren ver así, todo el programa dentro, eso es liturgia, dentro de un culto religioso. Ahora, toda la liturgia la llevaban a cabo Aarón y sus hijos. Ellos hacían una cosa. Ponen el video, por ahí está el video, hijo. Ellos hacían una cosa: ellos llegaban a esta fuente de bronce, ya habían pasado por el altar del sacrificio y llegaban a esta fuente de bronce, y en esta fuente de bronce hacían dos cosas. ¿Lavaban qué? Sus manos y sus pies. Digan conmigo: sus manos y sus pies. Ok, era utilizada esta fuente única y exclusivamente por los sacerdotes que entraban para ministrar en el tabernáculo de reunión. El pueblo no podía utilizar más que el altar del holocausto. Pero si el sacerdote tomaba el altar del holocausto y tomaba la ofrenda, él también podía utilizar la fuente de bronce, como ustedes lo están viendo en un momento, como ustedes lo están viendo. Ellos utilizaban la fuente de bronce. Después del altar del holocausto, ellos iban a la fuente de bronce y se lavaban las manos y los pies. Ahora, algo bien importante: los sacerdotes tenían dos responsabilidades. La primera era la ejecución de todos los ritos ceremoniales, a lo que nosotros llamamos liturgia. En el discipulado que cree, que es el libro que se distribuye en todas las iglesias, en las 8 iglesias que hay en Hebrón, se distribuye este discipulado. Ahora la hermana Reina lo está adaptando para hacer el discipulado para los niños, ese mismo discipulado para los chavitos. Pero en este discipulado hablo en una parte de la liturgia de la congregación. ¿Qué es lo que se hace dentro de la iglesia? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es el fin por el cual lo hacemos? Toda la interpretación de la liturgia, de todo lo que nosotros hacemos. Ustedes van a entender algo maravilloso. Primero era la ejecución de todos los ritos ceremoniales, y después el propósito del sacerdote era tener comunión con Dios. Diga conmigo: tener comunión con Dios. Muy bien. Ahora, el sacerdote
que cuidaba el santuario y que se comunicaba con Dios, él determinaba las decisiones divinas de nuestro Señor. El sacerdote es un representante del pueblo ante Dios. Diga conmigo, el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. O sea, el sacerdote venía delante de nuestro Señor. Venía delante de nuestro Señor. ¿Ok? Ahora, este sacerdote esencialmente cumplía una labor de intermediario entre Dios y el pueblo. Dios no podía ver al pueblo, sino veía al sacerdote. Pero antes de que el Señor viera al sacerdote, el sacerdote tenía que hacer algo: pasar por el altar del holocausto, llevar sangre. Él llevaba ¿recuerdan la ceniza dónde se tiraba? ¿Alguien se acuerda dónde se tiraba? Fuera del campamento, ¿verdad? Fuera del campamento. Entonces la escritura nos dice a nosotros que el sacerdote llevaba en un tazón hecho de bronce, llevaba hasta el lugar santo o el lugar santísimo. Si era el sumo sacerdote, entraba hasta el lugar santísimo y llevaban sangre en ese tazón. Y la Biblia nos enseña que antes de entrar al tabernáculo de reunión, ellos tenían que pasar por este lavacro y lavar sus manos y lavar ¿qué? Sus pies. Muy bien. Quiero que observemos que el deseo de Dios era que todo Israel fuera sacerdote. Ese fue el deseo de Dios. Cuando ellos salen del monte, salen de Egipto, el Señor le dice a Moisés: el primer lugar a donde los vas a llevar va a ser el monte Sinaí. Va a ser el primer lugar donde los vas a llevar. Y entonces todo el pueblo se congregó en el monte Sinaí. Y en ese monte tan maravilloso, a las faldas del monte, Israel estaba esperando la respuesta de Dios, porque Moisés subía hacia él. Y Dios les da promesas a través de Moisés. Vayamos a Éxodo 19 rápidamente. Éxodo 19, en los versículos 5 y 6. Fíjate lo que le dice el Señor. Es más, vamos desde el 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Versículo 2. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Digan conmigo, delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé como alas de águilas y los he traído hasta mí. Versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, ¿qué le estaba diciendo el Señor? Si me obedecen y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y les da una promesa más. Aparte de que eres mi especial tesoro, les dice el Señor: y vosotros me seréis un reino de, ¿qué dice aquí? Sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Les dijo dos cosas: si guardas mi pacto, vas a ser mi especial tesoro, pero también te voy a hacer un rey y un ¿qué? Ahora la pregunta: ¿todos en Israel fueron sacerdotes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no fueron todos sacerdotes? Porque no fueron obedientes a la voz del Señor. No fueron obedientes, hubo rebeldía en sus corazones. Como consecuencia de su pecado y de la rebelión de Israel, el sacerdote solamente se delegó a Aarón y a sus hijos. Solamente ellos eran el sumo sacerdote y los sacerdotes. El plan de Dios jamás ha cambiado, ni será desviado. ¿Cuántos dicen amén? Pues Él ha elegido un pueblo que no era pueblo, y a ese pueblo lo hizo rey y los hizo ¿qué? ¿Quién es ese pueblo? Qué maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, rápidamente. Primera de Pedro 2:9, rápidamente, por favor, vaya. Si lo tiene, diga amén. Vean lo que dice la escritura, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, ¿cómo dice aquí? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
¿Cuál es el propósito? Dice ahora el Señor, de que seamos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál es el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Vean que el plan de Dios no cambia. Que el plan que Dios tenía con Israel lo vino a cumplir con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Apocalipsis 1:6 dice la escritura: y nos hizo, ¿qué dice aquí? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es ese reino de sacerdotes? Nosotros. Mucho ojo. Porque la tipología del tabernáculo de reunión y de lo que representa esta fuente nos acomete a nosotros. O sea, si nosotros somos sacerdotes, esta palabra es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No es para el mundo, es para nosotros, que somos reyes y sacerdotes. Muy bien. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz y por la fe en su sangre, que nosotros somos constituidos como el sacerdocio de nuestro Dios. Amén. Ahora, importante es esto. Quiero que observemos aún en la plenitud de los tiempos. La Biblia dice, por favor, míreme, y le voy a decir escatológica o cronológicamente la sucesión de los acontecimientos. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Estaba viendo un programa en el Discovery, ¿sí? De hecho, en el Discipulado 2 que estoy creando, estoy programando, voy a detallar, mejor dicho, voy a detallar parte de las profecías que se han cumplido que dice en la Biblia. Voy a detallar 10 profecías que la Biblia dice y que se han cumplido, y voy a detallar 5 que se van a cumplir y cómo todos los eventos se están marcando hacia allá. La Biblia dice, escuche bien, que en el tiempo de la gran tribulación caerá una estrella del cielo, y esta estrella caerá sobre el mar y amargará mucha parte del mar, ¿sí? Morirá la tercera parte de los seres vivientes del mar. Eso dice, a la estrella se le llamará, ¿recuerdan cómo dice? Ajenjo. Ajenjo, que significa amargo. Estaba viendo en el Discovery que hay una persona, me parece que él es alemán o es ruso, no recuerdo. Este hombre ya creó el cohete para destruir ese meteorito que va a caer. Y están determinando todo. Van a lanzar un satélite en el 2010 para que calcule exactamente la posición donde va a pegar. ¿Y saben cómo se llama ese meteorito? ¿Cómo lo bautizaron los científicos? Ajenjo. Qué curioso. ¿Cuántos dicen amén? Pero la Biblia dice algo: van a fallar, porque va a caer. Gracias a Dios ya no va a caer en Yucatán otra vez. Dice la Biblia, escuchen bien, que en la plenitud de los tiempos nosotros fungiremos como sacerdotes. Después de que sucede el Apocalipsis, se desatarán las trompetas, los sellos, los 4 jinetes del Apocalipsis. Y vendrá, dice la Biblia, gran tribulación. El anticristo hará un pacto con Israel y no habrá más guerra. Entonces le cederán todo el territorio a Israel. Israel regresará, edificará el templo, un templo maravilloso y glorioso. El anticristo firmará un pacto con ellos que durará 7 años, lo dice la escritura. Y a los 3 años y medio todo Israel recobrará su identidad. No como en 1948, pero ellos recobrarán su identidad como nación, se establecerán como nación, empezará un auge, algo maravilloso, volverán los sacrificios nuevamente a ofrecerse. Esto ya es en la época de la gran tribulación. Usted y yo ya no estaremos, porque antes seremos arrebatados por Cristo Jesús nuestro Señor. Y la Biblia dice que en ese tiempo, a los 3 años y medio, el anticristo irá y romperá el pacto e invadirá con Gog, Magog, Tubalski, invadirá con varios países, algunos orientales, invadirán Israel y pondrán la imagen del anticristo en el templo, que le hará tener el poder de hablar.
Y la Biblia nos enseña después de esto que vienen los dos testigos, y después de los dos testigos ganan a los dos testigos con su predicación a los 144,000, matan a los dos testigos, y hay una serie de eventos y acontecimientos que nos marca la Biblia. Se levanta lo que ahora conocemos como el mercado común europeo, o se levantan y se establecen solamente en el mercado 10 naciones, que son 10 reyes, bla, 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 una serie de profecías que tiene la escritura. De ahí emergirá el anticristo, un hombre de origen asirio, pero que se hará pasar por judío para hacerse pasar por el Mesías. Todo el mundo lo adorará. Se levantará una nación llamada Babilonia, o la Babilonia espiritual, que está sentada sobre 7 montes, que es ¿quién? Roma, y establecerá una sola enseñanza para todas las naciones, y se establecerán en las escuelas de una manera tajante: o tú crees en lo que dice el anticristo, obviamente van a decirle el gran hombre de paz, o sabes qué, o copelas o cuello, simple y sencillo. La Biblia dice que después de esto Cristo regresará al valle del Armagedón, al Megido, y regresará con su iglesia triunfante y victorioso. Pisará el lagar con el vino del furor del Señor, y después de esto Satanás será atrapado, y por 1000 años, ¿sí? Sus ángeles, Satanás será atrapado por 1000 años, y empezará el milenio, comenzará el milenio. ¿Qué sucederá en ese milenio? Vayamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo del 9 al 10. Hay muchas cosas, ¿no? Me parece que sí es 5, sí. Vean lo que dice aquí la escritura. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno es de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y por tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios. ¿Qué dice aquí? Reyes y sacerdotes, y reinaremos, ¿qué dice aquí? Sobre la tierra. Es ahí donde nos dice la escritura que nosotros nos sentaremos con Cristo y regiremos con vara de hierro. Durante 1000 años gobernaremos, y la Biblia dice que habrá un tabernáculo nuevo, el tabernáculo que desciende, la nueva Jerusalén que desciende. El tabernáculo es el mismo Dios con los hombres. Una serie de acontecimientos maravillosos. Pero quiero decirle eso: cuando usted vino a Cristo, usted se hizo sacerdote del Señor, y el sacerdocio jamás lo va a perder. ¿Cuántos dicen amén? Los sacerdotes no podían entrar para ministrar si ellos no lavaban primero ¿qué? Sus manos y sus pies. Bien importante esto. Más adelante vamos a descubrir muchas cosas acerca de la liturgia, de los acontecimientos y de la interpretación de los mismos. Mas lo que ahora nos acomete es saber: la fuente de bronce solamente era usada por el sacerdocio, y este mueble tiene un mensaje particularmente para nosotros. Esta fuente, como les decía, se ubicaba entre el lugar, la entrada del altar, la entrada del tabernáculo, y el altar de bronce. ¿De qué estaba hecho la fuente de bronce? ¿De qué estaba hecha? Si puedes regresar al video, hijo. ¿De qué estaba hecha la fuente de bronce? A ver, piensen tantito, hermanos, piensen. Dios, revélales. ¿De qué? ¿De qué? No, Señor, ¿de qué? Oigan, si Dios les habla, de bronce. La fuente estaba hecha de bronce. Escuche lo que le voy a decir. La escritura nos muestra que la fuente de bronce fue construida por espejos de bronce de las mujeres hebreas. Ellas la utilizaban para su uso personal. Les voy a decir cómo lo hacían. Cortaban pedazos de diferentes formas y tamaños, ¿sí? Algunos eran muy largos, otros eran personales como ahora los conocemos, y lo que hacían era pulían ese bronce, lo pulían hasta que se pudieran reflejar en él, y ese bronce lo utilizaban como espejo, lo utilizaban como un espejo. Ellas cortaban pequeñas placas de bronce y las pulían para darle el brillo necesario donde se pudieran reflejar en ellos. Estas placas eran utilizadas como espejos mismos que traían consigo. ¿De dónde creen que trajeron estos espejos? De Egipto. Vayamos por favor ahí a Éxodo 38, versículo 8, rápidamente, por favor. Éxodo 38 en el versículo 8.
¿Ya lo tiene? Si lo tiene, diga amén, ¿ok? También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Cuando estudiamos el bronce, descubrimos que el bronce significa algo. Alguien dígame qué. Juicio o sobre lo que cae el juicio. Eso representa el bronce, el material llamado bronce. Muy bien. En el altar del holocausto, el bronce representa el juicio de Dios que cayó sobre la vida de Jesús o sobre la vida de nuestro Señor, ¿sí? Y al momento de cargar la culpabilidad sobre él de toda la humanidad, hacerse maldito por nosotros. La fuente de bronce simboliza el juicio de Dios en relación a la revelación de nuestras impurezas, ya que no somos castigados, sino somos limpiados. En el altar había un castigo por aquel pecado. En la fuente, eso ojalá y lo entienda, en la fuente ya no había castigo, era solamente una confrontación para que te limpiases. Esto nos habla muchísimo acerca de la salvación, demasiado acerca de la salvación. El exterior de la fuente consistía en una superficie de bronce perfectamente pulida, que prácticamente era un espejo en la cual los sacerdotes podían contemplarse. Un espejo donde ellos podían contemplarse. La misión de ellos era lavar sus manos y sus pies, pero no podían tener sus vestimentas manchadas. Absolutamente, ni sus vestimentas, ni la cara, ni el efod, ni el pectoral, nada podía ir manchado. Entonces esa agua se utilizaba para limpiar toda impureza, para lavar manos, para lavar pies, pero también para limpiar cualquier mancha que existiera en los sacerdotes. Prácticamente era un espejo. Ellos podían contemplarse, un espejo en el cual ellos veían sus defectos y sus impurezas. ¿Qué simbolismo tiene esto? ¿Qué simbolismo tiene esto de las impurezas? ¿Qué simbolismo tiene el espejo para nosotros? Vayamos por favor a Santiago capítulo 1, versículos de los 22 al 25. Santiago 1, del 22 al 25, rápidamente. Cuando lo tenga, diga amén. Dice la Biblia: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores, engañándote a ti mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago hace una comparación de la palabra de Dios. Dice Santiago que la palabra es como un ¿qué? Espejo. ¿Por qué la palabra es como un espejo para nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué, Zulí? Porque en la Biblia nos reflejamos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros de repente nos enojamos así? Estamos que nos lleva patas de cabra. Estamos bien enojados. Y de repente decimos, bueno, pues voy a leer la Biblia a ver si me tranquilizo. Y tú lees la escritura y dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dices, ay, la torre. O tienes algún resentimiento y de repente está el pastor predicando y dice, eso lo dijo por mí. Eso lo dijo por mí. ¿Sabes qué está haciendo la palabra? Siendo un qué. O sea que cuando tú vienes al servicio, tú vienes a confrontarte contigo mismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué es lo que hacen algunos? Algunos se limpian y dicen, bueno, voy a tomar agua y voy a limpiar. Pero ¿qué hacen otros? Están aquí, pero le están dando la espalda a la fuente de bronce. Si escuchamos eso,
Bien importante esto. La Biblia es el espejo de Dios en el cual debemos mirarnos todos los días para detectar nuestras impurezas. He podido ver que a través de la escritura, y cada vez que mire, yo he leído más de 5 veces la escritura completita de Génesis, y muchas veces o salmos o proverbios o los evangelios o el Nuevo Testamento. Pero escuche esto, cada vez que yo leo la Biblia, el Señor me habla. ¿A cuánto les pasa eso? Cada vez que leemos la Biblia. Y una cosa yo he hecho, la he transcrito 2 veces, así de escribirla, lo que yo entiendo de cada capítulo y de cada versículo. Lo hice aquí una vez con los ministros hace mucho tiempo. Les dije, vamos a transcribir la escritura, tienen que ser, pero buenísimos en conocer qué, con quién, quién fue Moab, quién fue Jacob, quién fue Usa, quién fue Usías, o sea, ¿quiénes son esos? ¿Quién fue el burro? ¿Verdad? Ahora, escuche esto, lo que le voy a decir. Cada vez que yo leía, yo me daba cuenta de algo, que conforme yo iba escribiendo, yo reflejaba partes de mi vida, aunque leyera cosas que estaban fuera de mi alcance en otras ocasiones. La Biblia es un espejo. La Biblia es el espejo en el que podemos reflejar lo que nos ocurre, y por medio de ella encontramos sabiduría, dirección y una exhortación de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo importante es que la palabra no solamente es lo escrito, o la palabra escrita, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama a la palabra escrita? Logos. No es el logos solamente, sino que esta palabra se hace viva y eficaz por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces esta palabra, cuando me es revelada, se convierte en un ¿qué? En un rema de Dios, en un rema de Dios. Quiero por favor que escuchemos esto, leamos esto en 2 de Corintios capítulo 3. Por favor, escuche esto. 2 de Corintios capítulo 3, versículos del 6 en adelante. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios, ¿ok? Vean lo que dice la escritura. Estoy en 1 de Corintios. 2 de Corintios 3:6, rápidamente. El cual asimismo nos hizo ministros competentes, diga conmigo, ministro competente, de un nuevo pacto, no de la letra, sino de ¿qué? Del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu le da vida a esa letra. La escritura que leímos al principio dice que la fuente era un recipiente de agua que servía para ¿qué? Limpiar. Es aquí donde yo quiero tomar referencias importantes, porque si estamos estudiando tipología, escatología y la interpretación de estas cosas, nosotros podemos tener bases para poder desarrollarnos como hijos de Dios en la interpretación de la palabra correcta. El agua en la palabra de Dios o en la escritura puede hacer referencia a varias cosas, y les las voy a decir. Si ustedes quieren pueden anotarlas. El agua limpia muestra una vida limpia de una persona o sus obras. El agua limpia. Asimismo, la obra del Espíritu Santo en alguien. La obra del Espíritu Santo en alguien. El agua sucia muestra el pecado de una persona, de un grupo de personas o esencialmente de un lugar, de un grupo de gente. El mar o el agua de mar nos habla de gente, de mucha gente, de muchedumbre de gente. ¿Sí? El mar turbulento nos habla de gente del mundo o de gente en pecado, de un grupo de gente. El río limpio o el agua limpia nos habla del Espíritu Santo. ¿Ven la interpretación? ¿Cuántos han soñado con agua? A ver, varios, ¿verdad? Ahora empiezan a entender sus sueños, algunos. Ahora, el agua de lluvia es una confirmación.
El agua de lluvia es una confirmación. ¿Ok? El agua representa muchas cosas. A veces nosotros soñamos